Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por 10 minutos, o sea que cuando se el hurry up lo entienden bien. Bien, seguimos con la exposición de Francesc Giró con la ponencia titulada Prevención de biorresiduos en Cataluña. Muy buenas tardes y gracias en primer lugar a la organización del evento, Fundación de Economía Circular, y a la ACR Plus por haber invitado a la Agencia de Residuos a participar en este congreso, en esta conferencia. Nos han pedido que nuestra intervención se centrara en la prevención de biorresiduos y esto es lo que haremos en los próximos minutos, pero me gustaría un poco enmarcar esta parte dentro de la estrategia global de la gestión de los biorresiduos en Cataluña, en la cual ya llevamos empleados pues, más de 20 años de trabajo. En primer lugar, la Agencia de Residuos, un medio minuto para presentarla, es la empresa pública que pertenece al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de Cataluña y que tiene por competencias la gestión de los residuos que se generan en Cataluña o que se gestionan en Cataluña de toda índole. Somos aproximadamente cerca de 200 personas que dedicamos nuestra actividad profesional pues, a los distintos ámbitos de actuación, que serían legislación, planificación, soporte técnico, económico, inspección también, evidentemente, información y sensibilización. Todos estos ámbitos son importantes para la gestión de los biorresiduos y también para la prevención. Estarán de acuerdo conmigo seguramente en que no hay mejor ejemplo de circularidad que el del ciclo de la materia orgánica. Esto ya nos viene desde los inicios de la existencia de la vida en el planeta Tierra, ¿no? Si yo me voy a coger ya visto hoy, este diagrama, este esquema de la Fundación Ellen MacArthur, veríamos que, y nos centramos en la parte de los materiales biológicos y sin entrar en detallar las opciones de disposición o valorización energética, tendríamos que cabe la prevención de una forma transversal desde la fase de producción, transformación, distribución, consumo, y también cabría lo que entenderíamos por recogida selectiva y valorización energética de aquella parte de residuos que han sido objeto de recogida selectiva. Hay algunos aspectos que la prevención y el reciclaje tienen una cierta conexión y luego lo veremos. Los residuos, biorresiduos. Por biorresiduo nosotros entendemos que serían básicamente la fracción orgánica procedente de los restos de comida o de preparación de la comida y también de restos vegetales. Como pueden ver aquí, nosotros marcamos una línea divisoria que entendemos que es importante porque dentro de lo que sería la fracción orgánica, la FORSU, entendemos que cabe también una parte de la fracción vegetal por naturaleza, pues que es muy similar en características. Hablaríamos de césped, de hojas. Alta humedad de material, tiene una alta densidad y esta gestión es muy distinta a la que hacemos con los residuos vegetales más leñosos, que tienen características que son distintas. Ambas son importantes, se deben gestionar como biorresiduos, pero requieren unos tratamientos adecuados, una gestión logística desde su generación, su recogida y su tratamiento, pues que se tenga en cuenta. Generamos en Cataluña alrededor de unos 1.300.000 toneladas al año de estos residuos, que correspondería más o menos al 36% en peso de los residuos municipales. De hecho, es la fracción mayoritaria en cantidad. No lo serían en volumen, pero sí en cantidad. De hecho, esta fracción, conjuntamente con papel cartón, supone el 50% exacto de residuos biodegradables que forman parte de los residuos municipales. Este es nuestro modelo de gestión de residuos en Cataluña. No voy a entrar en detalle, básicamente que todo es importante, todo cabe, todo es necesario, pero tenemos que tener en cuenta, evidentemente, lo que es primero, que es la prevención. Y hoy hablaremos de prevención. Prevención, pero también recogida selectiva de todos los residuos, flujos posibles, para dar el tratamiento más adecuado posible de reciclaje o de valorización en algún caso, tratamiento de las fracciones que no son recogidas selectivamente o en masa, y evidentemente pues para dar cumplimiento a la directiva de vertederos, pero también para dar cumplimiento a objetivos de reducción de efecto de gases invernadero, etcétera, etcétera. Y a ello, básicamente, y focalizándolo
en la gestión de biorresiduos. Es ya bastante conocida esta figura, donde vemos invertida la pirámide, que es como debería ser, a partir de lo que serían las opciones preferentes o que serían más aconsejables, y en la base, ¿no?, aquello que sería más desaconsejable. Nosotros en Cataluña hace 20 años, como les decía, en el año 96, empezamos a trabajar en este tema, antes legislativamente, pero en realidad en la práctica en el año 96, con compostaje de residuos orgánicos recogidos selectivamente. Pusimos, por tanto, atención a una parte de toda esta figura. En aquel momento, aunque éramos conscientes que había otras opciones de gestión y de actuación preferentes, en aquel momento todavía no nos habíamos abordado. Aquí ustedes verán, pues, evidentemente, pues, lo que sería estrictamente la prevención, el hecho de que no haya derroche alimentario, que tenemos personas en las cuales la alimentación es un elemento básico porque no tienen acceso a esta alimentación. En todo caso, pues la alimentación de animales, usos industriales. Antes también se hablaba de aprovechar el aceite vegetal, pues, para hacer biodiéseles, etcétera, ¿no? Luego vendría el compostaje y la digestión anaerobia, que en el caso de Cataluña claramente lo tenemos establecido paso previo de la recogida separada en origen. Bien, vamos concretamente a hablar de 3 ejemplos de prevención. Algunos son mixtos, prevención y reciclaje. Uno sería lucha contra el derroche alimentario, otro sería autocompostaje, compostaje de residuos vegetales o no únicamente vegetales, smart gardening, y luego recogida selectiva de materia orgánica, que dirán, esto es prevención, pues tiene un aspecto de prevención importante que luego lo veremos. Vamos a primero, lucha contra el derroche alimentario. A ver, esto es un problema evidentemente social, ético, ambiental y económico. Son fotografías de Cataluña, o sea que esto en todas partes nos encontramos. Y frente a este problema, lo primero que hicimos ya hace unos cuantos años es conocer el problema. El problema lo conocemos cuando hacemos una diagnosis. Personas de la Universidad de Barcelona, la Autónoma, conjuntamente con los equipos técnicos de la Agencia de Residuos, hicimos una primera diagnosis en el año 2010, pero esto es una parte de la fotografía, únicamente lo hicimos en hogares, en tiendas, mercados municipales, en supermercados y restaurantes. No incluíamos todo el derroche alimentario que había en la industria productiva, sector primario, en la transformación o en distribución. Por tanto, esto es una parte de esta película. Esta diagnosis se publicó en 2012 en este folleto que está en varios idiomas en la página web de la Agencia de Residuos. Evidentemente pusimos en marcha un procedimiento de recogida de información y de obtención de datos por sectores, a través de caracterizaciones de la fracción orgánica de recogida selectiva, también de la fracción resto, recogida en masa, y a partir de toda esta información llegamos a este dato, ¿no? Esto es la distribución del derroche alimentario por sectores. El más importante era el del hogar, en un 58%. Teníamos también, pues, de restauración, comercios de alimentación, en supermercados y en mercados en menor proporción. Todo ello daba una cifra de alrededor de 260.000 toneladas al año de derroche alimentario. ¿Cuál es este impacto? Traduciendo estas cifras grandes, a veces nos quedan demasiado grandes, las debemos de contextualizar y referirlas a escala más individual, ¿no? Esto suponen 35 kilos por persona y año, o lo que sería equivalente en un coste económico o despilfarro económico, depende del consumidor, de 112 euros por habitante de 2010. Y además tiene un impacto si esto lo tradujéramos en el coste económico alimentario, pues son 840 millones de euros al año en Cataluña. Tendría una huella ecológica de 230.000 hectáreas o el 20% de la superficie agraria útil de Cataluña, y evidentemente las correspondientes emisiones de gases de efecto invernadero, que están traducidas aquí, pues, con un ejemplo de lo que serían en equivalencia de vehículos de motor. Por tanto, esto es un problema, lo hemos dicho, ambiental importante, económico y social. ¿Cuáles son las acciones que podemos poner en marcha para minorar este problema? Pues este documento establecía posibles 23 propuestas de acción para distintos sectores y
iban básicamente enfocadas a campañas de comunicación, temas de educación, capacitación y sensibilización y soporte a proyectos locales. Y ahora veremos algunas de ellas. Por ejemplo, una de las más importantes, una que se puso en marcha hace 2 años, una campaña importante, Somos Gent de Profit, somos gente de provecho, que era una campaña paraguas donde había muchas acciones, había pues, ven aquí, un programa píndolas por televisión a partir de personajes famosos y conocidos en Cataluña que intentaban hacer una aproximación a la problemática desde distintos aspectos. Esto fue acompañado también con una exposición itinerante que está dando vueltas en Cataluña y que tiene un taller práctico, no va únicamente dirigido a escuelas, aunque también las escuelas pueden hacer uso de ella. Había una página web, un videoclip que se hizo, una app que es muy interesante porque realmente da muchos consejos de cómo evitar generar estos restos de alimentos. Te planificas la compra, da consejos de aprovechamiento de restos de alimentos para elaborar segundas comidas, ¿no? Y evidentemente, pues, entre otras cosas, pues, un concurso de recetas de platos que se pueden hacer a partir de otros alimentos. Bien, campañas de educación y sensibilización. Pues bueno, hemos intentado colaborar con otros organismos del gobierno o de otros de Cataluña o de fuera de Cataluña para hacer material educativo para escuelas, restaurantes. Hemos participado en conferencias y seminarios introduciendo siempre este tema del derroche alimentario, de la gran importancia que tiene de evitarlo. Por ejemplo, en la 6ª Semana Europea de Prevención de Residuos, alrededor de aquellos días hubo días temáticos sobre prevención enfocados únicamente al derroche alimentario y unos cuantos restaurantes participaron en un proyecto piloto con el objetivo de intentar reducir la cantidad de alimento desperdiciado, que en el fondo es dinero. Estamos dando soporte a proyectos locales, algunos desde hace muchos años, conjuntamente con el Banco de Alimentos de Cataluña, con entidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro, o colaborando conjuntamente pues, con otras instituciones como el Comité de Apoyo a Distribución de Alimentos de Cataluña, la Asociación Española de Codificación Comercial, Ministerio de Agricultura o el proyecto europeo Fusions, uso de alimentos para la innovación social mediante estrategias de prevención de residuos. Algunos ejemplos concretos locales de soporte al cual hemos dado, pues, por ejemplo, Nutrición Sin Fronteras, donde en Barcelona existen unas cadenas de hoteles y empresas de comida que es comida excelente, algunos bueno, son gourmets y que pues, en vez de tirarse esto se redistribuye entre organizaciones de caridad. Otra sería la de Espígula 2, que sería aquellas, antes hemos visto una figura de una fruta fea, que no tiene la medida estándar, etcétera, etcétera, que son desechadas por los comercios, que porque el sistema productivo pues, no lo tiene estandarizado, pues esto es aprovechado por este colectivo que lo transforma bien en forma de mermeladas o en forma de zumos para darle un uso posterior y evidentemente en este caso además con la colaboración de colectivos con riesgo de exclusión social. Otras campañas, no voy a entrar en todas ellas, Ayuntamiento de Barcelona, pensar, comprar, cocinar y comer. Normalmente pensamos en comprar, cocinar y comer, pero pensar se queda donde se queda. Pues pensar primero en planificar, en qué voy a cocinar, en qué necesito. Una plataforma que está teniendo un papel muy activo en Cataluña, la plataforma Aprofitem els Aliments, que está incentivando una iniciativa legislativa para que en el Parlamento se pueda llegar a legislar contra el derroche alimentario, que es un tema muy complejo. Vale, voy terminando. Y Gastorecup, que es pues, restaurantes que incluso hacen menús a partir de alimentos que vienen a ser caducados. Bien, voy muy rápidamente a dar unas cifras, porque es importante tener cifras. Si no tenemos cifras, no sabemos dónde estamos, dónde queremos ir. Gracias a que en Cataluña hacemos 1.600 caracterizaciones de fracción orgánica recogida selectivamente cada año, hemos introducido hace 4 años el indicador del derroche alimentario. Y esto nos ha permitido, por ejemplo, ven aquí ustedes la fotografía, que cuando caracterizamos no únicamente estamos separando y contabilizando lo que serían impropios, aquello que realmente no debería ir a un contenedor de materia orgánica, también contabilizamos lo que estamos tirando, que es comida. Y a partir de aquí, de estos últimos 4 años, hemos podido apreciar
una cierta reducción del derroche alimentario pues, desde que lo estamos controlando. Voy rápidamente al tema de la fracción vegetal. Me quedan cuatro diapositivas. La fracción vegetal se genera en gran cantidad, es un biorresiduo importante que es necesario para muchas aplicaciones. Por ejemplo, todos los compostajes requieren que exista una aportación importante de fracción vegetal. Puede tener salidas también para otros sectores, como es el sector de la biomasa, y en cambio es un problema importante de gestión. Bien, pues el autocompostaje puede ser una forma muy adecuada en muchos municipios. En Cataluña tenemos muchos municipios que lo hacen de forma conjunta o singular o conjunta con la recogida selectiva y que permite hacer un tratamiento en origen de estos residuos. Evidentemente, nosotros hubo también en nuestra agencia un cierto debate de si era prevención o no era prevención. Lo estamos contabilizando, por tanto lo estamos incorporando en lo que sería valorización reciclaje. Aquí tienen algunos datos de compostadores que están en funcionamiento o son individuales o son comunitarios en algunos casos, como les decía, pues de vía exclusiva, o algunos que combinan la recogida selectiva con la gestión de autocompostaje. Y para acabar, simplemente mencionar que también la recogida selectiva, sobre todo cuando se utilizan bolsas compostables y cubos ventilados, dadas las características de estas bolsas y dada la característica de la materia orgánica, permite que una parte de este contenido, que es agua, es un 85% de agua, se evapore y, por tanto, y esto hay estudios, muchos estudios hechos en Europa, esto permite una reducción de alrededor de un 4 o un 6% del peso de este biorresiduo. Si ustedes multiplican ahora por 130.000 toneladas, 1.300.000 toneladas de lo que se genera, esto es una parte muy importante de residuo que se podría evitar y que sería seguramente una medida de prevención muy importante aplicada también a los biorresiduos. Gracias por su atención. Muy bien.